El experto en política criminal. El día de hoy vamos a tocar varios temas con los que vamos a profundizar para que la ciudadanía tenga un análisis más claro de lo que acontece, principalmente en el tema de la demanda que le planteó México a Ecuador en tribunales internacionales y que el día de ayer hizo su exposición, expuso todos sus alegatos para demandar a Ecuador. Ecuador puso una contrademanda internacional y así están las cosas. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Cuáles serán los resultados de esta demanda puesta por México y ahora una contrademanda interpuesta por Ecuador? ¿Qué debemos esperar luego de que el día de ayer ya México hizo su intervención presentando todas las pruebas respecto a la irrupción que realizó Ecuador a la Embajada de México en Quito? El día de mañana lo hará Ecuador, también presentará las pruebas porque nuestro país indica que México se opinó sobre cuestiones internas, muy internas de nuestro país, y que eso también es irrespeto. Buenos días. Muy buenos días, Lorenita, gracias por la posibilidad de conversar. Hay que poner la situación en el lugar que corresponde, porque en el comentario que usted hacía hace un momento, hay por un lado lo que se llama la irrupción en la embajada, el asalto, que en el fondo es la violación de la inmunidad diplomática de la Embajada de México en Quito, primero. Lo otro que hay que tomar en consideración es el supuesto descargo que hace el Ecuador, con el cual ha pretendido legitimar la violación de la embajada con un tema, y ahí habría que seccionar la fundamentación de Ecuador. Primero, porque se vino sosteniendo y se va a sostener que el presidente de México, Manuel López Obrador, habría opinado sobre la situación política de Ecuador y que eso podría constituir un acto de injerencia interna. Y lo otro es que le haya concedido México la calidad de asilado político al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Hay tres escenarios. Ahora, el primero, que es el que concita hoy la actuación de la Corte Internacional de La Haya, tiene que ver con un hecho que ni los más recalcitrantes, en un momento dado cuestionadores de Revolución Ciudadana y del expresidente Rafael Correa Delgado, ni los más recalcitrantes opositores han tratado de legitimar un hecho gravísimo, que es la violación de la embajada. Que el expresidente Correa, en ejercicio legítimo de su derecho a opinar, a cuestionar, porque es una garantía constitucional, es una garantía que está en el 61 de la Constitución, que está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como a veces pesa más el odio político o a veces el temor político que da nacimiento a esta suerte de lawfare, incluso se hizo una denuncia que no tiene sentido en contra del ex presidente Rafael Correa Delgado por una supuesta traición a la patria. En ese proceso, y lo digo porque es cierto, yo soy el abogado defensor, presentamos nosotros con el presidente Correa conjuntamente un cuestionamiento al contenido de la denuncia, un argumento simple y sencillo: allí no hay delito. Él actuó en ejercicio legítimo de su derecho a opinar y a cuestionar la actuación del gobierno ecuatoriano de violar la inmunidad diplomática de la embajada. Mire, sobre eso, la OEA, como yo he dicho en otros momentos, aunque no de manera enfática, pero de alguna forma, tampoco es que la OEA ha aplaudido la violación de la embajada, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, hoy existe un reclamo ya de México en la Corte Internacional de La Haya. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento legítimo
que ampara el reclamo de los Estados Unidos mexicanos. Es que existe una Convención de Caracas de 1954 en la que se reconoce el derecho al asilo, ¿verdad? Y que quien tiene la competencia para calificar el asilo es el Estado que es requerido, se llama Estado asilante, y en este caso es el Estado mexicano. Lo otro, la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1961, 63, etcétera, que también fue suscrita por Ecuador y que está vigente, determina en el artículo 31 que las embajadas y las legaciones diplomáticas son inviolables, inviolables. Y la misma Convención de Viena de Relaciones Consulares determina que los estados que aceptan la convención, como México y Ecuador, tienen que someterse a la jurisdicción y a la competencia de la Corte Internacional de la Haya. Por esa razón, México comparece ante la Haya y demanda a Ecuador. Este tema de la contrademanda, ya veremos, seamos muy objetivos, porque yo he escuchado argumentos. Primero, el tema del ingreso a la embajada, que fue una violación de la soberanía del Estado mexicano, eso es un hecho que nadie en el mundo de hoy ha legitimado, ha aplaudido o ha dicho que estaba bien. No, nadie. Porque ni Estados Unidos, que es el gran socio de Ecuador, ha cuestionado, por supuesto que sí. Porque eso atenta a la soberanía de los estados en el mundo. Yo no sé quién le sugirió al presidente para que se autorice violar una embajada. Y vuelvo a repetir lo que se viene diciendo, ni el dictador Pinochet chileno autorizó el ingreso a una embajada para tratar de secuestrar o apresar a algún perseguido político. Tampoco la dictadura peruana, en la época de un gran político, Raúl Haya de la Torre, se tomó el valor, o tuvo el valor para violar una embajada. Es un pésimo precedente internacional, por lo cual objetivamente hay razones suficientes para creer que Ecuador va a ser condenado en el Tribunal de la Haya. Ahora bien, las condenas pueden ser de diferente índole, porque una condena puede ser, volver las cosas al estado anterior es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya no hay embajada de México en Ecuador. Y si se volvieran las cosas al estado anterior, tendría el Estado ecuatoriano que otorgarle un salvoconducto a Jorge Glass para que pueda viajar a México. Eso yo lo veo bastante distante. Pero lo otro, las reparaciones que solicita México que pueden ir, ¿para qué sirve el Tribunal Internacional de la Haya? Para solucionar las diferencias o conflictos entre estados. Puede ser que se disponga y se acepte que Ecuador tenga que reparar el agravio pidiéndole disculpas al Estado mexicano. Yo no creo que México tenga un interés económico, pero sí es reparación. La reparación puede ser hasta, como yo digo, en el orden moral, en el orden ético, en el orden legal. Eso ya lo veremos, ya veremos. Ahora, el argumento de Ecuador ha sido en las dos líneas, que el presidente López Obrador habría tenido injerencia cuestionando, comentando, criticando la política interna de Ecuador, ¿ya? Y lo otro, que México habría hecho mal en otorgarle el asilo. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Glass se sostiene, por parte de quienes cuestionan el derecho al asilo, que tiene sentencias condenatorias en firme, que las estaba cumpliendo. Pero sobre esto, más allá del lawfare y la persecución política que sí existe, Jorge Glass tiene casi 6 años cumplido efectivamente la condena. Y Jorge Glass tenía y tiene derecho incluso ya a una libertad anticipada por el cumplimiento efectivo de la pena, que se lo dieron en un momento y luego se lo revocan. Pero veamos, mire, a un ciudadano como Junior Roldán le concedieron los sustitutivos, le concedieron la posibilidad de que siga cumpliendo el resto de la condena, ¿verdad? En un arresto domiciliario del cual él se fuga luego.
Estamos hablando de un criminal confeso, no podemos comparar. Es que eso no admite comparación. Ahora, asumamos que el presidente López Obrador se equivoca, pero para eso están las instancias internacionales. La misma Convención de Naciones Unidas le permite al Estado ecuatoriano ir a reclamar contra el presidente de México por la injerencia en los asuntos internos. Eso es lo que se hace de manera racional y democrática. Y lo otro, si es que el otorgamiento del asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel era cuestionable. ¿Por qué? Porque se decía que tenía unas sentencias condenatorias que cumplir, pero tenía que Ecuador de manera racional y democrática reclamar. ¿A dónde? Ante la propia Corte Internacional de La Haya, porque la Convención de Caracas, en uno de los artículos, el 3, si mal no recuerdo, dice que no se debe otorgar asilo cuando se trata de delitos comunes, primero. Pero el Estado asilante es el que califica o no el asilo. Y yo he escuchado decir a la diplomática mexicana Bárcenas, creo que es la ministra de Relaciones Exteriores, ella dice que antes de darle el asilo a Jorge Glass Espinel, fue examinada la situación y con el estudio previo calificó México que tenía derecho al asilo, que ha sido también ratificado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en una opinión consultiva que en el año 2018 precisamente Ecuador planteó, en donde se dice es un derecho humano, doctor, el derecho al asilo. Doctor, pero la reparación de la que usted habla, en este caso que se pida disculpas a México, eso lo vemos también lejano porque el presidente hasta el momento lo ha hecho y el respaldo que recibe el presidente a nivel interno, a nivel del país, es mayoritario, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y los análisis. Sin embargo, el respaldo a nivel internacional ha sido negativo, o sea, todos los países se opusieron y todos los países condenaron la actuación de Ecuador. Entonces, ¿esto qué significa, doctor? Estamos en una campaña electoral en estos momentos. Y si bien es cierto, ¿qué es lo que dicen? Lo que dice Ecuador en las Cortes Internacionales, que México utilizó erróneamente su sede para dar refugio a un condenado, a un criminal. Varios términos se utilizan. Entonces, eso le da réditos políticos aquí en el país, a pesar de que a nivel internacional no estamos quedando bien. ¿Y usted qué cree entonces? ¿Por qué opte el gobierno frente a esta exposición que yo le estoy haciendo en estos momentos? A ver, mire, cuando se toma una decisión y hay que asumir las consecuencias, en lo externo, usted dijo, Lorenita, con toda razón, porque como se dice generalmente, la razón no pide fuerza. En la relación costo-beneficio, ¿qué es lo que tiene que mirar el país? ¿Gana Ecuador con esta confrontación con México o pierde Ecuador? Definitivamente Ecuador no va a ganar porque Ecuador tenía la expectativa de un tratado de libre comercio con México que no lo va a suscribir. Y de cara a la realidad, no es que yo esté auspiciando, ¿verdad?, que no haya inversiones en Ecuador. Pero hay un tema interesante. Cuidado, puede pasarle lo mismo que el presidente Rafael Correa, que prácticamente eso es lo que dijo, o sea, las consecuencias, yo le escuché, lo que podría venir. Sin embargo, mire, hoy ya va a enfrentar un juicio por traición a la patria. Yo lo dije en otro espacio, mañana se le ocurre a alguien que se le ha salido el agua del coco, no tiene tornillos en la cabeza, decirle a Alfonso Zambrano traición a la patria. A ver, en la relación costo-beneficio, así como el tema de la inseguridad ciudadana, que es muy grave, desincentiva la inversión. ¿Por qué? Porque se siguen matando ecuatorianos y extranjeros, donde lamentablemente, y quisiéramos que hubiera existido una fórmula mágica, pero solamente lo digo en tip, mientras en el Ecuador no hay un control para el ingreso de contrabando de las armas que vienen por la frontera con Perú. Recuerde que en el asesinato de Villavicencio de un rifle de asalto
utilizado en otro asesinato que fue comprado legalmente en Estados Unidos y llegó al Perú, y de Perú entró por contrabando a Ecuador. Y no hay control en frontera porque sigue habiendo muchas armas fuera y dentro de la cárcel. Miren, mientras no siga ingresando la cantidad de drogas que ingresa por la frontera con Colombia, el tema de la violencia sigue siendo muy complejo, la criminalidad, aunque se traten de maquillar cifras, sigue siendo espeluznante, una reina de belleza, 3 alcaldes asesinados. Es decir, Ecuador vive un baño de sangre terrible y allí lamentablemente también desincentiva al inversionista y hasta al turista extranjero. Ahora, en el tema, lo otro, la imagen política de un país que no respeta porque es una violación que va a ser cuestionada y condenada internacionalmente, como ya lo ha sido hasta el momento, un país que no respeta la inviolabilidad de las sedes diplomáticas de una embajada, hay que pensar si eso puede ser un gran incentivo también para el inversionista extranjero. Es decir, aparte de las consecuencias inmediatas en el Tribunal Internacional de la Haya, y en esto tenemos que tener la idea también muy clara. Estar en campaña política no legitima la utilización abusiva del poder. Tanto así que vuelvo a recordar algo que dije en otro espacio. La ministra de Gobierno en ese momento, la doctora Mónica Palencia, que es mexicana y es ecuatoriana, cuando la gestión de ella amistosa no dio resultado, porque México dijo que no lo iba a devolver, no lo iba a entregar, en ese momento ella dio paso a un costado y pidió ser excluida ya de cualquier conversación, aún más de cualquier decisión. Entonces, el Estado ecuatoriano asume a lo interno. Yo no sé realmente si después de lo que se resuelva en el Tribunal Internacional de la Haya, ¿verdad? Siga teniendo esa gran popularidad. O sea, aquí nos quedamos con la idea de que como es un país pequeño, ha sido aplastado en tribunales internacionales por un gigante como es México, la segunda economía de la región y una de las principales economías del mundo. Pero es que no es que está aplastado por un gigante, sino porque dio motivo para que sea sancionado. ¿Por qué no buscó Ecuador, verdad, el reclamo internacional? En los dos sentidos, contra el presidente López Obrador por una supuesta intromisión en la política interna del Ecuador, y dos, por haber concedido ilegalmente el asilo. Pero es que quien califica el asilo es el país que lo otorga. Pero si eso era cuestionable, tenía Ecuador el legítimo derecho ¿a qué? A recurrir a tribunales internacionales y hacer efectivo su derecho al reclamo. Pero se fue por una suerte de justicia por mano propia y al braveo se violó la embajada, se maltrató y se ultrajó al diplomático Canseco. Y por ahí veo yo una posición ridícula de alguien, no sé, que anda buscando qué. Enjuiciar al diplomático Canseco. Pero eso parece vergonzoso y ridículo. Vergonzoso y ridículo, porque el diplomático ha estado defendiendo las sedes, pero se eran sus obligaciones, y además había una expresa negativa para el ingreso. O sea, por favor, y mañana y más tarde volverán los troles y me van a insultar, ya comenzaron a hacerlo. A esta altura de mi vida a mí me resbala porque tengo un compromiso que hay que ser honesto con los comentarios y muy objetivo en el análisis de las consecuencias que se producen. ¿Cómo qué? Como consecuencia de la violación de un Estado constitucional de derecho y de justicia, como se proclama Ecuador. Doctor, ahora hablemos de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue el detonante para este impasse diplomático entre México y Ecuador. Los dispositivos de Glass ya serán examinados. La defensa se opuso a la pericia, pero el juez calificó de improcedente. Por lo tanto, esos dispositivos que tenía en la embajada, en su poder, en la embajada mexicana, fueron sustraídos y ahora pues la información. ¿Es legal esto o ilegal cuando estos dispositivos reposaban en una embajada mexicana que es territorio soberano de México? Miren, el recurso de habeas corpus, aunque a medias da satisfacción, propuesto por Glass calificando o reclamando el respeto
a sus derechos y garantías mediante el procedimiento constitucional del habeas corpus, al final de la jornada, cuando se resuelve, se dice, se califica, y eso es importante tomar en cuenta, que el ingreso fue ilegal y arbitrario. Fue ilegal y arbitraria la vulneración o violación de la embajada, pero por supuesto. Y las consecuencias, teóricamente se llaman los frutos del árbol envenenado. Lo que es chueco, muere chueco. ¿Fue lícita el ingreso a la embajada? No. Un acto delictivo, una violación. Lo que se haya, incluso la privación de la libertad de Glass, en la calidad de asilado político, fue ilegal y arbitraria como ha sido calificado. ¿Por qué no le conceden la libertad? Porque dicen que hay, primero, condenas que están pendientes, y ya no se reconoce que ha cumplido casi 6 años. Luego se dice que hay una medida cautelar de aseguramiento personal, una prisión preventiva por el tema de Manaví. Es el tema de otro proceso. Pero bien, el ingreso fue ilícito, claro. La prevención de Glass fue ilícita también. Y lo que se haya sustraído de la embajada también es un acto ilícito. No tienen valor la sustracción. Lamentablemente, en tiempos que se viven, los jueces, incluso el juez debió haber negado la peritación, no por temor al contenido, que no sé ni me interesa que tenga, pero es una cuestión de principio. Uno de los libros míos, se dice más emblemático, es uno que tiene que ver con la prueba ilícita del año 2010, y tengo otras publicaciones del 2023. Desde hace 100 años, 1920, la Suprema Corte de Estados Unidos le dio paso a sancionar, ¿verdad?, la obtención de manera ilícita de pruebas y a dejar sin valor alguno el contenido de esas pruebas que se llaman los frutos del árbol envenenado, porque es un acto reflejo de la prueba ilícita. Lamentablemente, el juez negó la pretensión, pero yo escuché que la Fiscalía General del Estado dijo que no era el momento de cuestionar, y dijo que eso se haga en etapa intermedia. Yo he sostenido que en cualquier momento que aparece una prueba obtenida ilícitamente debe ser excluida, porque así lo dice la Constitución en el artículo 76 como una de las garantías del derecho al debido proceso. O sea, lo que se ha hecho es dejar en suspenso, porque se vulneró también la Constitución del Estado ecuatoriano. Pero por lo pronto la Fiscalía dijo que en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque se quiere saber qué hay allí para seguir en campaña política y el escándalo, ¿verdad? Entonces, se violó la Constitución, pero por supuesto que sí, porque ya existen casos donde la Fiscalía dijo también en su momento, cuando se planteó, como yo llamo, la excepción procesal penal perentoria de exclusión de la prueba ilícita, dijo no, discutamos en audiencia preparatoria de juicio. Y en audiencia preparatoria de juicio, el juez no excluyó, el juez no puede excluir la prueba ilícitamente obtenida en cualquier momento procesal, durante la investigación, durante la instrucción, en etapa intermedia, en etapa de juicio, en apelación, en casación, en revisión, en acción extraordinaria de protección. Es decir, hay como 9, como yo lo digo en clase, como 9 momentos procesales, porque no se puede legitimar lo que nació como un acto ilícito, que fue la violación de la Embajada de México en Quito. Doctor, o sea que las revelaciones, si así lo determinan, puede darse en cualquier etapa del proceso. Eso por un lado. Por otro lado, México está pidiendo, también está solicitando, eso lo escuchamos el día de ayer, que se respete la sede de la embajada y que no se vaya a irrumpir nuevamente para sacar documentación, y que eso tiene que estar sigilosamente reservado ahí, que no pueden nuevamente ingresar de esa forma para sustraer documentos y una serie de, me imagino, documentos y cosas que tiene la embajada mexicana. O sea, no puede hacerlo Ecuador en estos momentos, y qué garantías hay de que esto no suceda, porque vemos si se irrumpió de esa forma la embajada de una manera violenta, cómo no lo pueden hacer, cómo precautelar
los documentos y todo lo que tiene México en esa embajada? A ver, hay dos reflexiones. La primera, yo he escuchado decir aquí en Ecuador, no oficialmente, pero algún comentarista que sería eso que, pues, traído los cabellos, que se irrumpa en lo que ha sido la sede de la embajada para sustraerse muebles, archivos, documentos que pueden ser incluso confidenciales, y no sabemos qué más pueda tener una embajada, ¿verdad? Como documentos de alta reserva y de mucho valor. Ahora, se ha dicho que aquí nadie va a ingresar, pero también ha sido pedido como lo que se llama actos cautelares en la Corte Internacional de la Haya, que se disponga el impedimento para ingresar y que se le permita al Estado mexicano retirar Todo. los documentos, toda la información. Yo creo que puede ser que un mecanismo de solución a esta altura, que debe haber sido mucho antes, pero que siempre es posible hacerlo, sea que se tome la decisión de que permanezca cerrado el lugar que fue la embajada, para que allí pueda venir lo que se prohibió, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, llevarse todos los enseres, y además hay vehículos que han sido adquiridos por la Embajada de México en Quito. Es decir, todo eso, ya existe la pretensión y el reclamo de México en el tema de las medidas cautelares, que es creíble, que es razonable que sean concedidas, pero hay que admitir también con objetividad. No ha habido hasta el momento, y no creo que lo haya, sería torpe y malintencionado, el interés de ingresar a los predios de lo que fue la embajada para llevarse nada. En eso también seamos muy realistas con lo que hasta el momento ha pasado en Ecuador. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto haber dialogado con usted precisamente de estos temas y conocer más a profundidad lo que podría ocurrir, cuál sería el desenlace de este impasse diplomático entre México y Ecuador. Para finalizar, doctor. Bueno, lo ideal sería que este hecho nunca hubiera ocurrido. Y de a futuro, lo ideal es que jamás se vuelva a producir. Porque miren, quedan no solo las asperezas, quedan las heridas abiertas y las lesiones dadas, y esas deben ser reparadas. No hay ningún justificativo. Ecuador tuvo la posibilidad de ir a sedes internacionales a reclamar con legítimo derecho en contra del presidente de México y en contra de la decisión de otorgarle la calidad de asilado. Pero es que existe un mecanismo de reclamar que Ecuador, lamentablemente, y ahí yo creo que por una pésima y mala asesoría, no utilizó la vía diplomática para el reclamo y prefirió irrumpir en un acto que sin duda es delictivo y que sin duda nadie, ningún país ha legitimado, apreciada Lorenita. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Será hasta una próxima oportunidad. Amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa y retornamos de inmediato.